Ubicación real juegos at Satan, las imágenes del juego parecen las mismas de un búnker que se encontraron unos niños en Alemania. Observar la máquina con un círculo cilíndrico en el búnker de Alemania y las máquinas con círculos en el juego Sat Satan. Unos chicos se encontraron esto en medio del bosque y lo que había debajo era terrorífico pero también increíble. En un bosque lejano y perdido de la antigua República Democrática Alemana hay unos extraños tubos que parecen periscopios. Un día, un grupo de amigos se topó con ellos y decidió investigar lo que encontraron escondido bajo tierra. Era muy interesante, pero también aterrador. De niños, los amigos solían jugar por la zona, pero nunca se habían dedicado a explorar lo que se escondía debajo de esas tuberías. Sat Satan, el inquietante juego de terror de las profundidades de Internet. Vamos a intentar empezar por el principio, porque esta historia es complicada. Probablemente os suene el término de Deep Web, pero en caso de que no, os lo explicamos. Se considera Deep Web todo recurso alojado en Internet, pero no indexado en ningún buscador ni enlazado desde páginas indexadas. Es decir, todas aquellas páginas web y archivos en servidores privados a los que no podríamos acceder a no ser que supiéramos cuál es exactamente su dirección. Lo más interesante de la Deep Web es que es un espacio alegal, porque generalmente la localización y el origen de los archivos está ofuscada, por lo tanto no puede saberse en qué país se alojan, importante a la hora de considerar algo legal o ilegal, quién es su autor ni quién los ha subido a Internet. Puedes saber más sobre la Internet profunda en este reportaje en Va de Juegos. Aunque los casos más famosos mediáticos referentes a la Deep Web siempre incluyen venta de drogas, distribución de pornografía infantil o películas snuff, lo cierto es que la mayor parte de la Deep Web es simplemente basura. Webs abandonadas o copias de seguridad olvidadas por sus autores y a los que ya no queda ningún enlace. Sin embargo, también hay un porcentaje de cosas terribles e ilegales en cualquier ámbito que no fuera el limbo de la Deep Web. Pues bien, de ahí es, precisamente, de donde ha salido el extraño videojuego Sat Satan. El responsable de su descubrimiento por el gran público fue el youtuber Jamie, propietario del canal Obscure Horror Corner, dedicado a subir gameplays de juegos de terror poco conocidos. Un suscriptor le pasó el link de un juego llamado Sat Satan ubicado en la Deep Web, en un servidor en el que los archivos se suben anónimamente. Lo único que se puede saber del autor del juego, o de la persona que lo subió a ese servidor en concreto, que no tendrían por qué coincidir, es que firmó con las iniciales ZK. Jamie descargó el archivo, lo escaneó con su antivirus, el resultado fue negativo, y empezó a jugar. Como podéis comprobar en los vídeos que acompañan este artículo, que son las grabaciones del propio Jamie, el videojuego no invita precisamente a la tranquilidad. En general vagamos por un laberinto extremadamente oscuro en el que de vez en cuando se intercalan extrañas imágenes, clips de sonido sin sentido aparente y gritos aterrorizados de niños. No es lo más preocupante. En cierto momento nos daremos cuenta de que no estamos solos en el laberinto, sino que hay en él algunos niños inmóviles y con no muy buen aspecto. Los niños, o cadáveres de niño, según se quiera interpretar, se mueven, aparecen y desaparecen, pero solo cuando no los estamos mirando. Jamie jamás llegó a terminar el juego. A pesar de que su antivirus no había detectado nada, cada vez que lo jugaba aparecían en su escritorio archivos de texto con mensajes bastante intranquilizadores, así que finalmente decidió borrarlo. Aún así, sus vídeos han servido para que miles de aficionados al oscurantismo analicen cuál es el mensaje detrás de Sat Satan.
Tecnología extraterrestre nazi y la posible base alienígena en la Antártida. Se crearon ciudades bajo tierra en la Alemania nazi, donde los nazis pudieron tener contacto con seres de otra dimensión. Un expediente inquietante. En su número correspondiente al mes de febrero de 1989, la revista alemana Flugzeug publicaba el siguiente informe de un oficial de la aviación alemana que, supuestamente, habría protagonizado el insólito avistamiento de un platillo volante en el aeródromo de Prague-Belle, antes llamado Prague-Belly, en 1943. Este es el polémico informe. Lugar de la observación. Escuela de vuelos C-14 en el aeródromo de Prague-Belly. Fecha del suceso. Agosto o septiembre de 1943, supuestamente un domingo, creo recordar que no había servicio. Tiempo bueno, seco y soleado. Clase de observación. Estaba con mis camaradas de vuelo en el campo y, más concretamente, cerca de los edificios de la escuela, a una distancia de unos 2000 metros del arsenal. El aparato está en el hangar. Un disco de 5-6 metros de diámetro. En el centro tiene un cuerpo relativamente grande. Debajo del cuerpo, 4 patas altas y delgadas. Color: aluminio. Altura: casi la de un hombre. Grosor: de 30-40 centímetros. Con un borde de varillaje exterior, tal vez eran orificios cuadrados. La parte superior del cuerpo, casi un tercio de altura total, se encogía sobre la mitad superior del disco, y era plana y redondeada. Vi con mis amigos cómo salía el aparato del hangar. Oímos entonces el estruendo de los motores, vimos el lado externo del disco girar, el aparato se encaminó, lentamente y en línea recta hacia la parte sur del campo. Entonces se elevó casi a 1 metro. Después de avanzar a esa altura unos buenos 300 metros, se paró de nuevo. El aterrizaje fue bastante accidentado. Mientras algunos guardianes empujaban el aparato hacia el hangar, tuvimos que abandonar el lugar. Más tarde, la cosa voló de nuevo, logrando esta vez alcanzar el final del aeródromo. Después, anoto en mi libro de vuelo las personas allí presentes del FFSC-14. Gruppenfluglehrer, profesor de vuelo de grupo. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si los relatos de ovnis nazis son o no desinformación para distraer a los aliados. Revelaremos la existencia de los ovnis hitleristas y las bases que ellos ya tienen también fuera del espacio terrestre. Esta revelación va dirigida no a los camaradas ni al público en general, quienes seguramente la tomarán como una fantasía, pues en su gran mayoría desconocen todo lo referente a este tema fundamental. La revelación tiene por objeto principal hacer conocer a nuestros enemigos, a los verdaderos gobernantes ocultos del gobierno mundial secreto, que saben de primera existencia de los ovnis hitleristas y de sus bases extraterrestres, que nosotros también sabemos. Niños encuentran búnker oculto en bosque de Alemania. Un día, dentro en un bosque en el norte de Alemania, un grupo de amigos encontraron unas extrañas tuberías que salían de la tierra. Intrigados, decidieron explorar el área a pesar de que parecía ser un lugar un poco peligroso. Mira lo que encontraron bajo el suelo. Es algo histórico pero también terrorífico. Los amigos solían jugar en este lugar cuando eran niños, pero nunca antes habían explorado lo que había conectado a las pipas. Por fin se armaron de valor y decidieron descubrir el secreto que escondían esas tuberías. Así se ve la entrada por dentro. Se encontraron con interminables pasillos parecidos a los de los hospitales. ¿Te puedes imaginar la acústica dentro del búnker? Hace que todo esto sea aún más terrorífico. Había desviaciones en todas partes. Cualquiera podría perderse. Sin salida. El pasillo de los grafitis. Tampoco puedes salir por aquí. El camino sigue y sigue. Y ellos no se detuvieron. Aunque apuesto a que se sintieron tentados a salir de ahí. Puertas como las que hay en las bóvedas bancarias estaban tiradas, como si las hubieran arrancado. Eran pesadas y con letras difíciles de descifrar, apuntando a una salida. Tal vez tenga algo que ver con estas tuberías. A medida que bajaban, el estado del búnker se volvía más decadente. El pasillo de las puertas de bóvedas. Hola Satán, te amo se puede leer en el graffiti. Los corredores olían a cañería. Y esto empeora cada vez más. Los pasillos y las habitaciones estaban inundados, provocando que el recorrido se volviera más tétrico. La pila de basura tenía forma de un hombre sentado, esperando por ellos. Una de las habitaciones más grandes que encontraron. En el centro se encontraba esta extraña máquina. ¿Qué crees que es? Unos guantes abandonados. ¿Alguien perdió un zapato? Manténgase alejado. Una escotilla, pero ¿a dónde guía? Los amigos no se atrevieron a seguir más adelante después de que la batería de su cámara se terminara. Encontraron demasiadas cosas extrañas dentro de aquel lúgubre lugar. ¿Tendrías el valor de entrar a explorar un lugar como este?
La cruz en la galaxia Whipple. Revisando el archivo fotográfico del telescopio espacial Hubble, me encontré con una foto que me llamó poderosamente la atención, la cual es el centro de una galaxia llamada Whipple o la M15, en el centro de la galaxia hay un agujero negro, el cual visto de cerca, aparece esto. Algunos dicen que se les parece a la cruz, otros a un hombre con las manos extendidas, pero como sea, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. La estructura décimo. La estructura X se encuentra en el centro de la galaxia Remolino M51, y está formado por nubes de polvo oscuro, cuya X indica la posición exacta de un agujero negro. Esta imagen mostrada por el telescopio Hubble de la NASA, permite observar esta imagen que mide 110 años luz de diámetro. Es curiosa la forma de este cúmulo de gases, me recuerda lo que dice la palabra de Dios en Salmos: los cielos muestran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué bello es poder mirar el firmamento usando la tecnología moderna, y darnos cuenta que mientras más lejos miramos en el universo más maravillas vemos. Les dejo a criterio de ustedes qué es lo que les recuerda mirar la forma de esta imagen. A mi parecer, es la clara muestra de la cruz de Cristo, vista desde millones de años luz de distancia. Encantadora espiral orientada de frente M51, la galaxia Remolino, yace a poco más de 3 grados al sur-sudoeste de Alcaid, Eta 1 Osa Mayor, la estrella de magnitud 2 que señala el extremo del vértigo del carro. Con unos prismáticos de 7x50, M51 se ve como una pequeña mancha de luz semejante a una estrella ligeramente desenfocada. Los prismáticos del rango 10x50 y 20x80 la resuelven en un objeto con forma de perla. Un telescopio de 200 milímetros con aumentos intermedios revela la verdadera naturaleza de la galaxia, ya que, en realidad, se trata de un sistema binario. El disco principal posee un distintivo núcleo circular y brillante situado dentro de un velo de luz glauca que deja entrever cierta estructura espiral. Fuera del disco principal, hacia el norte, se aprecia un punto estelar difuso con regiones fulgurantes de luz a cada lado. Se trata de NGC 5195, una galaxia compañera más distante. Hace unos 400 millones de años, ambas galaxias pasaron cerca la una de la otra, y el tira y afloja gravitatorio resultante deformó uno de los brazos espirales de M51 hasta restarle redondez, y alteró la estructura de la compañera. Las imágenes tomadas con el telescopio espacial Hubble indican que el masivo centro de la galaxia mide unos 80 años luz de diámetro y tiene una masa aproximada de 40 millones de soles. La densidad de estrellas en esta región es unas 5,000 veces mayor que en los alrededores del Sol. El núcleo más interno de M51 contiene algo así como 1 millón de veces la masa del Sol confinada en una región inferior a 5 años luz de ancho. Esto, unido al patrón de bandas pulverulentas que se entrecruzan sobre el núcleo, sugiere la existencia de un agujero negro masivo. Las espirales en forma de remolinos son también portales dimensionales para teletransportarse o viajar en el tiempo. Los viajeros del tiempo usan estos portales para moverse. Ya conté que lo que dibujó Van Gogh en su noche estrellada era un portal dimensional. ¿Pintó Van Gogh una galaxia en su noche estrellada? Como indica su nombre, esa pintura posimpresionista representa una vista nocturna captada desde la ventana de la habitación del sanatorio donde Van Gogh estuvo interno parte del tramo final de su vida, en Saint-Rémy de Provence, allá por 1889, el mismo año en que se mutiló la oreja. Sin embargo, dicen los expertos, el artista no lo pintó copiando del natural en horas de sueño sino durante el día, de memoria. Quizá por eso resulta tan personal e insólito. Porque cualquiera que contemple noche estrellada tiene que sorprenderse inevitablemente ante ese cielo nocturno iluminado por las luces espirales que irradian la luna, las estrellas y algo más. Sí, si atendemos a algunas teorías, cada vez más aceptadas, sobre lo que Van Gogh quiso plasmar con sus pinceles. Buen ejemplo de ello es el último libro de Michael Benson, periodista, cineasta y fotógrafo, autor de algunas de las fotografías del espacio exterior más impresionantes que se han hecho gracias a las avanzadas técnicas que aplica combinando imágenes de sondas espaciales, telescopios y satélites. Decía que su última obra se titula M-Cosmographics y en ella repasa los sucesivos intentos del hombre por representar el universo y la Tierra en soporte documental. Así, el recorrido de Benson empieza entre los 1500 y 2000 años antes de Cristo con el Sol, la Luna y las Pléyades grabadas en el disco celeste de Nebra, una pieza de orfebrería en cobre y oro que permitía medir los solsticios, fue hallado en Alemania en 1999, y sigue por un montón de representaciones más, como las famosas cartas
teorías de Ptolomeo y Copérnico o la del cosmólogo Robert Fludd, que dibujó el universo pre-creación en 1617, hasta llegar a la de la cartógrafa Mariette Arp y el geólogo Bruce Ezen en 1976, que cambia de frontera y refleja la de los fondos oceánicos. Pero lo que nos interesa aquí es la atención que presta a la noche estrellada al recuperar una de esas teorías de las que hablaba antes, la formulada por el escritor y físico Simon Singh en su libro Big Bang. Este divulgador británico de origen indio resaltó el parecido entre esa luz espiral pintada por Van Gogh y un dibujo de la galaxia Remolino que había realizado Lord Rosse en 1845, casi medio siglo antes que el pintor, foto anterior. Este aristócrata irlandés, llamado William Parsons, era astrónomo aficionado, le llaman el Carl Sagan del siglo XIX, y fue el descubridor de dicha galaxia, hoy conocida también como M51. Pues bien, esta tiene una forma espiral que la asemeja mucho a lo que se ve en el cuadro, lo que induce a Benson a creer que Van Gogh vio el boceto de Parsons en algún libro. El irlandés era una referencia en astronomía por entonces, bien en el sur de Francia donde residía, bien en una visita a París. El caso es que Van Gogh hizo un primer bosquejo en tinta sobre papel en 1889 y después procedió a llevarlo al lienzo con óleo y el resultado es esa extraña y enigmática noche con estrellas, cuyo modelo estelar también fue comparado con una fotografía tomada por el telescopio Hubble en 2004, la de la constelación V838 monoceros, el unicornio, envuelta por unas nubes de gas muy parecidas a los patrones giratorios del cuadro impresionista. De hecho, el Hubble ha suministrado muchas más imágenes con las que otro astrónomo actual, Alex Harrison Parker, rinde su particular brindis al holandés, reproduciendo ese lienzo con fotos tomadas por ese telescopio. Última foto. Mi mujer está haciendo lo propio en punto de cruz, por homenajes, que no sea. Recuerda la frase: lo que es arriba es abajo. 1. El principio de mentalismo. Dios creó el universo con la mente, por lo tanto él es mente, y no puede crear otra cosa que mente. La semilla de naranja, da naranjo, todo lo creado está involucrado en todo. Comprobamos que el todo, el uno, el absoluto, como se quiera llamarlo, está sustancialmente involucrado en todas las manifestaciones de la vida diaria, al cual hemos denominado universo material a última instancia espíritu, el cual es incognoscible, indefinible e indestructible. Comprobamos también que es inteligente e infinito, con la única y primordial característica: expresar el bien. Al considerar su origen mental se explica el mundo de fenómenos mentales y psíquicos, sin explicación para el público en general. 2. Principio de correspondencia. Todo tiene que ver con todo, cualquier aspecto de la vida que queramos analizar, nos encontramos que de alguna manera está relacionado con otro aspecto de la vida. Hay un axioma hermético que afirma: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y recordemos a Platón, que afirmaba que todo lo manifestado en el mundo material, es una copia imperfecta de lo que está en el plano arquetípico de las ideas. 3. Principio de vibración. Uniendo este tema con el anterior, comprobamos que en el universo todo vibra, las ideas de Platón, la mente, llegando al átomo. El pensamiento positivo vibra a un nivel altísimo, sus colores son brillantes, claros, luminosos. El pensamiento negativo vibra despacio y sus colores son opacos. Los estados de ánimo vibran y lanzan al espacio esas vibraciones en sonidos y en colores. Todos los estados mentales se lanzan al exterior del cuerpo que los crea, van golpeando cuerpos afines como hacen los instrumentos musicales, y estas vibraciones afectan en bien o mal a otras mentes, aumentando los estados emocionales y mentales que está en tono con ella. 4. El principio de polaridad. En el universo todo es doble, tiene su opuesto, lo semejante, los opuestos son lo mismo, todas las verdades son medias verdades, toda oposición puede reconciliarse. Las tesis y las antítesis son idénticas en naturaleza. Dios es padre, madre, tiene los dos principios, luego es andrógino, son el tai, ki. 5. Principio del ritmo. En la naturaleza todo el flujo y reflujo, como las ondas, como las olas, si hay cresta, hay vano, si hay vano tiene que haber una cresta. En el todo, todo vibra, es el movimiento de la vida. Al haber vibración tiene que haber ritmo. El equilibrio rítmico trae la armonía, en todas las cosas, en las personas. 6. El principio de causa y efecto. Nada de lo que ocurre en la vida, en las personas, en las cosas, ocurre espontáneamente. Todo tiene una causa, no hay causa sin efecto, ni efecto que no tenga una causa, en lo físico y en lo espiritual. En lo físico lo vemos a cada instante: si explotó una caldera, el fuego. Si se cae algo, el soporte no lo soportó. En lo espiritual, lo vemos en nuestro comportamiento con nuestro entorno.
Muchedumbre que se dejan llevar por palabras o voluntades ajenas, una discusión, se produjo porque hubo una causa anterior, lo estamos viendo de continuo en nuestra vida. 7. El principio de generación. Todo lo que existe, ligado al principio de polaridad, produce generación, siempre hay un par de opuesto, el principio masculino y el principio femenino. En el mundo cotidiano se manifiesta como sexo, pero en el mundo invisible es solo principio. En las leyes aquí expuestas tan sucintamente está el funcionamiento del universo, quien quiera conocer las filosofías de ellas, deben internarse en el conocimiento hermético, el cual tiene todas las soluciones de la vida. Justamente, para llegar a esas leyes es el conocimiento espiritual. Si dijimos que estas son para todo el universo, de hecho estamos aceptando la pluralidad de los mundos. Naturalmente, también debemos admitir que no todos son iguales en evolución, porque también la racionalidad no dice que el más antiguo debe ser más evolucionado que otro más moderno, o por haberse retrasado en su progreso. Si aceptamos lo anterior, la pregunta es, ¿por qué uno es más evolucionado que otro? La respuesta es simple, el que se adapta a las leyes universales en menor o mayor grado, de las que venimos hablando, lógicamente tendrá un diferente grado de evolución, y cuando decimos que tiene que haber un mundo más adelantado que el nuestro, no hay una expresión que simplemente pueda negarlo. Entonces llegamos al punto en que es indispensable enseñar, aprender y aplicar el conocimiento espiritual. Pero ¿quién enseña? ¿De dónde sale ese conocimiento espiritual? Un maestro para ser maestro, primero fue alumno, después se graduó y fue maestro, luego enseñó. Es como lo vemos en la vida diaria, así también ocurre en lo espiritual. Todos somos alumnos. El aula es nuestro planeta Tierra, el tiempo de la graduación depende de nuestra aplicación y adaptación a las leyes universales. ¿Cómo las conocemos? Hay una sola manera, vivirlas. La experiencia es la base de la sabiduría. Como la vida es tan corta para aprender tantas cosas, se impone la ley de experiencias, que no es otra que la ley de reencarnación. Una y otra vez vuelve el alumno a la escuela de la vida, nuestro amado planeta Tierra. ¿Cómo no amarlo, si mediante él vamos a conseguir nuestra ansiada libertad eterna? A través del tiempo se consigue la graduación, la maestría, cuando el alumno vive en sí las leyes universales y divinas, y mediante una ceremonia que se realiza en el plano etérico, más precisamente en el templo de Luxor, se gradúa de maestro ascendido. Aquí está la respuesta a la pregunta de más arriba. ¿De quién enseña y de dónde sale el conocimiento espiritual? En una ocasión escuché una historia tan sorprendente que parecía de ficción. Se trataba sobre las voces del infierno grabadas en un pozo muy profundo de Siberia. Unas supuestas voces grabadas que dicen son del mismo infierno. Ante que nada quiero contar mi experiencia persona de estas voces que dicen grabaron del infierno. Un día empecé a escuchar un programa de radio llamado Milenio 3 y Iker Jiménez empezó a contar esta historia de las voces grabadas de Siberia, que dicen son del mismo infierno. Durante 15 minutos contaba la historia para luego poner la grabación que se escuchó de esas voces, y fue justo en ese momento, no antes ni después, sino justo en el momento que pusieron esos sonidos, cuando una bombilla de mi casa explotó. Puede que fuera algo casual, pero vaya susto me metió. El caso que me puse a realizar mi propia investigación sobre este tema. Busqué las coordenadas de donde se realizó esta grabación, el pozo de Kola, Siberia, y aunque parece tapado ya, aún se puede apreciar por su forma circular dónde estaba el pozo. Misterios y enigmas, el pozo superprofundo de Kola. El pozo superprofundo de Kola, KSDB, o SG-3 es el nombre que recibe un proyecto de prospección científica de la URSS para profundizar en la corteza terrestre. Está situado en el Oblast de Murmansk, a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Zapolyarny, en el territorio del escudo báltico. Su profundidad es de 12.262 metros. A diferencia de otros pozos profundos que se han hecho para buscar petróleo o por exploración, la finalidad del SG-3 fue únicamente la investigación de la litosfera en el lugar donde la discontinuidad de Morovi se acerca a la superficie de la Tierra. La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970, en la península de Kola, usando perforadoras Uralmash 4 y, posteriormente, Uralmash 15000. Se abrieron varios pozos partiendo de la rama central. El más profundo, el SG-3, se completó en 1989, creando un pozo de 12.262 metros de profundidad, el más profundo de los perforados hasta ahora.
El proyecto fue propuesto en 1962 y asignado al Consejo Científico para el Estudio de la Tierra. El lugar de perforación fue elegido en 1965 en el noroeste de la Unión Soviética con coordenadas 69N 3036 e coordenadas 69N 3036 e, mapa, a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Zapolyarny. El objetivo inicial fue fijado en los 15,000 metros. El 6 de junio de 1979 se batió el récord de profundidad del mundo, el del pozo Bertha Rogers en el condado de Washita, Oklahoma, 9,583 metros. El nivel de 12,000 metros se pasó en 1983, y se detuvieron los trabajos alrededor de un año. Este período de marcha lenta dio lugar a un accidente decepcionante el 27 de septiembre de 1984. Después de alcanzar los 12,066 metros, hubo un derrumbamiento que cubrió de tierra unos 5,000 metros. Hubo que perforar otra vez a partir del nivel de 7,000 metros, alcanzando 12,262 metros en 1989. En ese año se esperaba que la profundidad del pozo alcanzara 13,500 metros a finales de 1990 y 15.000 metros en 1993,4, pero resultó ser inalcanzable profundizar a un nivel mayor de 12,262 metros, y se detuvieron los trabajos en 1992. El motivo fue que por hacerse imposible técnicamente el profundizar más en la corteza, pues la temperatura de unos centésimo octogésimo, cuando habían calculado casi la mitad a esas cotas, hacían fluir continuamente una masa de fango e hidrógeno. La leyenda de las voces del infierno. Este artículo se ha traducido del periódico finlandés llamado Amenusatia. Un grupo de geólogos, al taladrar un agujero de 14,4 kilómetros de profundidad para llegar al núcleo de la Tierra, dijeron haber escuchado gritos humanos. Los gritos que oyeron debieron de haber sido de las almas condenadas que se encuentran en el centro de la Tierra. Aterrorizados los científicos, temieron haber desatado los poderes malignos del infierno hacia la superficie de la Tierra. La información que estamos recolectando es muy sorprendente, que estamos sinceramente temerosos de lo que podamos encontrar allá abajo. Mencionó el Dr. Achakov, gerente de proyecto en la remota Siberia. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que ellos descubrieron en el centro de la Tierra. Según cálculos, se indicó que la temperatura alcanzaba hasta los 1,000 grados centígrados, dijo también el Dr. Achakov. Esto es más de lo que nosotros esperábamos. Parece más como un infierno en llamas que se encuentra en el centro de la Tierra. El último descubrimiento fue sin embargo lo que conmocionó nuestros oídos, tanto así que los científicos tuvieron miedo de continuar con el proyecto. Tratamos de escuchar los movimientos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensitivos, los cuales dejamos entrar en el agujero. Lo que escuchamos, convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran, en momentos, unos sonidos débiles, pero a la vez, altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestro propio equipo, explicó el Dr. Achakov. Pero después de algunos ajustes, comprendimos que en verdad el sonido venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que nuestros oídos escuchaban. Escuchamos voces humanas, gritando con gran dolor. A pesar de que una voz era perceptible, pudimos escuchar miles, tal vez millones de almas gritando en sufrimiento. Después de este impactante descubrimiento, la mitad de los científicos renunciaron al proyecto por el temor. Esperamos que lo que esté allá abajo, allá se quede, añadió el Dr. Achakov. Pero lo que en realidad acabó por conmocionar a estos rusos, además de las voces grabadas, fue la aparición en esa misma noche, de un gas luminoso que se disparó desde el centro de la Tierra, en medio de una columna de humo incandescente. Del agujero que se había hecho, emergió un ser con alas como de murciélago, quien gritó en idioma ruso: "Yo he vencido", para después volar hacia el oscuro cielo de Siberia. El incidente fue totalmente irreal. Los rusos gritaron con espanto, dijo el señor Numeral. Más tarde, esa noche, él miró un grupo de ambulancias circulando en la comunidad. Un conductor que él conocía, le dijo que se les había ordenado que se sedaran a todos los que estuvieron presentes con un medicamento para borrar su memoria de corto plazo. Los rusos utilizan esta droga para tratar a las víctimas que han sufrido un shock. El Dr. Achakov señaló: "Como comunista, no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico, ahora creo en el infierno. Es innecesario decir que fue algo impactante al haber hecho este descubrimiento. Pero sabemos lo que vimos y lo que escuchamos. Y ahora estamos convencidos que taladramos las puertas del infierno".
El doctor Atsakov continuó diciendo, el taladro repentinamente empezó a dar vueltas, descabelladamente indicando que habíamos alcanzado una gran caverna. Los sensores de la temperatura mostraron un dramático incremento. Bajamos un micrófono, diseñado para detectar los sonidos de las placas en movimiento. Pero en lugar de escuchar las placas en movimiento, escuchamos voces humanas gritando de dolor. Recuerdo una escena de la película Mártires, aquella en la que la vieja pregunta a la chica moribunda si existe el otro mundo. La vieja mala acerca su oído a los labios de ella. Y esta le dice algo que no podemos escuchar. Luego la vieja se suicida por lo que la chica le dijo. Algo así tuvo que ocurrir con el gran cantante del grupo Nirvana Kurt Cobain, cuando en plena depresión se acercó para hablar con su amigo William S. Burroughs. ¿Pero quién era William S. Burroughs? Para los libros de historia es una de las figuras más transgresoras e inclasificables de la literatura universal. Para los que conocemos el otro lado que hay detrás de nuestro mundo, Matrix era uno de los ocultista y sacerdote negro con los grandes conocimientos de las dimensiones ocultas. Creerme, a lo largo de la historia hubo pocos con este conocimiento y este era uno de ellos. Kurt Cobain lo visitó pocos meses antes de morir. Cobain idolatraba a Burroughs, hasta el punto de haberle pedido protagonizar el videoclip de Heart Shaped Box, un tema perteneciente al álbum Inútero, algo a lo que el viejo poeta se negó. Burroughs era el autor de Yonky, la novela de 1953, que trataba sobre la drogadicción y que se convirtió en el libro de cabecera de Kurt Cobain. El día que Kurt Cobain conoció a Burroughs. El encuentro de dos genios con estilos diferentes. Servando Rocha publica Nada es verdad, todo está permitido, un libro donde se adentra en la misteriosa relación entre el novelista y el cantante, que este año cumplen, respectivamente, el centenario de su nacimiento y el 20 aniversario de su muerte. El 5 de abril, sobre las 11:30 de la mañana, según el estudio forense, Kurt Cobain se suicidaba en su casa de Seattle y dejaba huérfanas a esa legión de seguidores que le idolatraban desde que Smells Like Teen Spirit, el primer corte de su segundo álbum, Nevermind, se había convertido en un himno para cientos de adolescentes desorientados. Su repentina ausencia llenó los bares de apenados grunges, que le dedicaron una noche de luto y copas, y contribuyó a que cientos de barman pudieran pagar la factura de la luz a final de mes. El Club de los 27 incorporaba un nuevo héroe a su triste nómina, y el rock despedía a otro dramático mito que pasaba por los escenarios con la vertiginosa velocidad de un cometa. Después del funeral aumentó el brillo de su leyenda y los rumores inevitables, las sospechas que rodean habitualmente la desaparición de un ídolo de la música o el cine. Entonces nadie reparó en las posesiones que el cantante dejó arrumbadas en aquel domicilio, salvo la escopeta que empleó para dispararse en la cabeza y que conservó a su lado como delicado souvenir para la policía. Al morir, sus fondos pasaron a un almacén que se encuentra ahora bajo seguridad. Estaba formado por cuadernos, libretas, él era un ávido coleccionista de muñecas, fetiches, publicidades, discos. Todo este material está custodiado, pero Courtney lo ha ido filtrando poco a poco esa herencia. A mí, sus diarios me parecen todavía fundamentales para comprenderle. Servando Rocha, que creció escuchando a Nirvana, recuerda su memoria, lo que significó para él. Estaba interesado por el arte, tenía un compromiso social y una visión crítica del mundo en el que vivía. Unos años después de la muerte de Cobain, salieron a la luz unas instantáneas olvidadas del vocalista de Aberdeen junto a William Burroughs, ese superviviente de la generación beat que desafiaba su longevo horizonte vital con chamanismos y creencias de variada índole. El mundo recordó en ese momento lo que dijo el autor del Almuerzo Dormido cuando le notificaron la defunción de su joven amigo. Él estaba muerto ya. Nada de drogas. Se conocen 4 fotos de ese encuentro. Sucedió en octubre de 1993. Cobain tiene una entrada en su diario que dice: "Me encanta todo lo que empieza por B. Bukowski, Beckett, Burroughs". Es muy difícil encontrar imágenes que puedan concentrar todo el siglo XX. Y este es uno de esos casos para mí. El escritor tenía entonces 83 años y Cobain fallecería unos meses después. Este año de conmemoraciones, de hecho, se cumplirá también el 20 aniversario de la muerte del líder de Nirvana y 100 del nacimiento del escritor, 5 de febrero. Coincidiendo con esta fecha casual, Rocha ha publicado Nada es verdad, todo está permitido. El día que Kurt Cobain conoció a William Burroughs al Decay. ¿Pero qué sucedió en su reunión? Se ha especulado si habían hablado de drogas.
Pero el propio Burroughs señaló que no habían consumido ninguna y, también aclaró con estupefacción que Cobain no había querido ver su colección de armas. Hay que tener en cuenta, explica Rocha, que toda esta historia viene de atrás. Cobain relata un sueño en el que aparece Burroughs, le agarra por detrás y caen al suelo. Kurt estaba obsesionado con él. ¿Qué se ve en esas fotos? Se distingue a Cobain con una cerveza y Burroughs le sigue con un bastón en una mano. En otra se encuentran en el interior de la casa. Cobain parece que está concentrado en los libros que hay apilados sobre la mesa, que hablan de tiburones y perros. En otra está Kurt dentro de un habitáculo. No se sabe si saluda o se está despidiendo. Uno de sus biógrafos dice que es un encuentro dentro del baño. Pero es un acumulador de orgón, una máquina experimental que supuestamente tenía propiedades terapéuticas y que ayudaba a conservar la energía sexual. Aunque en ese momento estaba ya estropeada. Una de las teorías de la conspiración que han circulado sobre la muerte de Cobain, que aparece en la vorágine que supusieron los últimos días del vocalista, apunta precisamente a Burroughs, que, a esa edad, como comenta el propio Rocha en el libro, pensaba que era la reencarnación de Hassan Isaba, uno de los cabecillas de aquella secta de los asesinos que existió en la Edad Media. Se comenta que Cobain compró una Dream Machine, una máquina de los sueños que gira a tu alrededor. Dentro hay luces estereoscópicas. Con ella puedes entrar en trance, pero se comenta que un abuso de esas sesiones te puede volver loco. Y la verdad es que todavía se continúa hablando de todo esto. Pero las causas del suicidio no son esas. Él soñaba con ser famoso en el 89-90. Sin embargo, nadie podía pensar que ese estilo de música se podía convertir en un fenómeno de masas y que él se convertiría en una especie de profeta. Pasó de ser un desconocido a ser el ídolo de una generación. Cualquier gesto y palabra suya se iba a interpretar. Eso impactó en él psicológicamente. ¿Cómo manejar todas esas sensaciones y ser algo que no era? Si lees su diario te das cuenta de que era una persona increíblemente normal. Le interesaba el arte, el cine. Pagó un precio muy alto por entrar en esa dinámica. La relación entre Burroughs y Cobain es un enigma. Se sabe que Burroughs esperaba dentro de su casa. Que se había levantado a las 8 de la mañana, tomado su dosis correspondiente de metadona y desayunado posteriormente. Después de jugar con el gato y leer un rato, escuchó un motor. Había llegado su visita y, en ese paréntesis, es donde las preguntas quedan sin contestación. Después de la reunión, mantuvieron su amistad, con anterioridad a su encuentro había colaborado juntos en un vídeo. El autor de "Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques" mantuvo su cariño hacia la joven estrella del rock. Le mandó un collage con un dedicatoria, incluso, en una ocasión. A pesar de la diferencia de edad que los separaba, existía sintonía entre ellos. Queda un misterio. ¿Quién sacó las fotos? Esa es la pregunta. Quien las hizo tiene todas las claves de lo que ocurrió entre los dos. He intentado contactar con el conductor del coche y manager del músico, Alex McLeod. Confesó que conocer a William fue un gran regalo para él, Cobain. Era algo que jamás pensó que podría suceder. Encuentros musicales. Burroughs consagró su carrera literaria a la subversión, pero pronto se dio cuenta de que su obra, leída solo por minorías, carecía de la capacidad de provocar a las masas. En cambio, los músicos americanos, portadores de un joven lenguaje de agitación, el rock y roll, eran sangre fresca para el veterano y exhausto escritor. Desde el comienzo de los 70, Burroughs frecuentó amistades con David Bowie, Lou Reed o Patti Smith, pero su interés por los círculos musicales se alargará a la generación Nirvana. Michael Stipe o Kim Gordon y Thurston Moore, Sonny Youth, visitaron en varias ocasiones al patriarca, al que dedicaron canciones y le robaron versos. Sonny Youth grabó en 1990 Dead City Radio, un trabajo a partir de sus versos, y, durante la década, álbumes de todos los géneros, de la electrónica de Ministry al rap de The Disposable Heroes, siguen tomando las grabaciones de voz del autor como punto de partida. En 2013, Thurston Moore grabó la canción Burroughs, el penúltimo homenaje. La Europa que fue destruida en el año 2001 de Gerard Schroeder y Jacques Chirac.
Hubo un tiempo en la que Europa pensó que podía caminar sola y ser grande otra vez, una Europa que se negó a la invasión de Irak, que quiso tener como fuerte aliado a Rusia, incluso se habló de una Unión Europea con Rusia, que abrió caminos a los gasoductos rusos, y que pensó en una Europa con su propio ejército. Todo aquello fue en el año 2001. Hoy en día todo eso mencionado parece un chiste, pero ¿qué ocurrió para que Europa diera un giro tan radical hacia el nuevo orden mundial que quieren implantar los americanos? Porque algo ocurrió, veréis, los Estados Unidos encendieron todas las alarmas ante los proyectos de una Europa fuerte y unida, y encima querer meter a Rusia, un país que por sí solo ya es un fuerte enemigo por su poder militar y sus recursos naturales. Los americanos llamaron a esa Europa la vieja Europa. Pero repito, ¿qué ocurrió para que Europa girase hacia los intereses americanos? Esta es la historia no contada de la Europa del 2001. Quédate con este término para poder entender qué pasó. El proyecto ARP. Máquinas para modificar y controlar el tiempo. Aquellos presidentes que tuvieron la osadía de hacer frente a los Estados Unidos vivieron un auténtico infierno. Me refiero a Gerhard Schroeder y Jacques Chirac. Intentos de asesinatos hasta unas devastaciones naturales como nunca antes vivió Alemania. Me refiero a las inundaciones que Alemania vivió en el 2002. Inundaciones jamás vistas en ese país. ¿Fue todo esto casual? ¿Recuerdas el término ARP? Piensa. Algo contaron los americanos a Europa para convencerla de que tenían que estar de su lado, algo como esto. La evidencia científica reciente sugiere que la ARP está en funcionamiento y que tiene la capacidad potencial de desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde un punto de vista militar, ARP es un arma de destrucción masiva. Potencialmente, constituye un instrumento de conquista capaz de desestabilizar selectivamente los sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras. ARP podría contribuir a cambiar el clima bombardeando intensivamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad podría también afectar a los cerebros humanos, y no se puede excluir que tenga efectos tectónicos. Después de ese intento de una Europa grande y fuerte y de todos los desastres intencionados para derribar a la vieja Europa, llegó ella puesta por ellos Estados Unidos, Angela Merkel. Según publica el sitio Adoesinean, la actual presidenta de Alemania. Angela Merkel, nacida en la Alemania del Este, sería el fruto de un experimento genético del profesor Dr. Karl Klauber. Llegaría al máximo cargo alemán, hecho para el que fue concebida en 1954. De esta manera, al unir la dirección de Europa, del G8 y del Vaticano, los globalistas habrían conseguido su empeño, firmado en 1776 con la creación de la secta Illuminati. Teoría 1. Cambio en la frecuencia del planeta. De un planeta de tercera dimensión a un planeta quinta dimensión, nuestras frecuencias están cambiando y algo está magnificando estos sonidos donde ahora podemos escucharlos. Energías transmitidas a través de portales galácticos de varios sistemas sintonizados y triangulados y fluyendo en la Vía Láctea a través de frecuencias de sonido vibracional sutil. Teorías de los motivos por los que se quiere un nuevo orden mundial. Algo puede estar cerca de ocurrir. Teoría 2. La revista Geochange Journal ha entrevistado al profesor de Azerbaiyán Elchin Khalilov, líder de un grupo de científicos expertos en geofísica que han estado estudiando los extraños sonidos provenientes del cielo que han sido reportados por multitud de personas durante el pasado 2011 y este principio de 2012. Khalilov afirma que muchos de los reportes no son un fraude y ofrece una explicación sólida. Con vosotros la entrevista. GCJ. Señor Khalilov, ¿cuál es la naturaleza de los inusuales sonidos graves reportados por un gran número de personas, en diferentes partes del planeta, desde el verano de 2011? Muchos los llaman el sonido del apocalipsis. Información sobre el fenómeno ha llegado desde varias partes del mundo. EU. Reino Unido, Costa Rica, Rusia, República Checa, Australia, etc. Khalilov. Hemos analizado los registros de estos sonidos y descubrimos que la mayor parte de su espectro se encuentra dentro del rango del infrasonido, es decir, que no es audible para los seres humanos. Lo que la gente escucha es solo una pequeña fracción de la potencia real de estos sonidos. Son emisiones acústicas de baja frecuencia, en el rango entre 20 y 100 hercios, modulados por ondas infrasónicas ultra bajas de 0,1 a 15 hercios. En geofísica, se les llama ondas de gravedad acústica. Se forman en la atmósfera superior, en el límite entre la atmósfera y la ionosfera, en particular. Puede haber un buen montón de causas por las que estas ondas se generan.
terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tormentas, tsunamis, etc. Sin embargo, la magnitud del zumbido analizado, tanto en términos de área cubierta como por su potencia, supera con creces las que pueden ser generadas por los fenómenos antes mencionados. En ese caso, ¿cuál podría ser la causa de este zumbido en el cielo? Kalilov. En nuestra opinión, el origen de esta poderosa e inmensa manifestación de ondas acústicas gravitacionales deben ser procesos energéticos a muy grande escala. Estos procesos incluyen potentes llamaradas solares y enormes flujos de energía, que acometen hacia la superficie de la Tierra y desestabilizan la magnetosfera, la ionosfera y la atmósfera superior. El impacto de las ondas de choque en el viento solar, las corrientes de corpúsculos y las explosiones de radiación electromagnética son las principales causas de generación de ondas gravitacionales acústicas después de un aumento de la actividad solar. Dado el aumento en la actividad solar, manifestado en el aumento y la energía de las llamaradas solares desde mediados de 2011, podemos suponer que existe una alta probabilidad de que esto tenga impacto en el aumento sustancial del inusual zumbido proveniente del cielo. Cabe señalar que la actividad solar comenzó a subir considerablemente desde principios de 2011, con una amplitud significativamente mayor que todas las previsiones dadas por una serie de influyentes instituciones científicas en 2010 y 2011. El incremento observado en la actividad solar es totalmente consistente con el pronóstico del Comité Internacional GeoChange, publicado en el informe de la Comisión en junio de 2010. Si esta tasa de crecimiento de la actividad solar continúa, su amplitud a finales de 2012 será mayor que la amplitud del 23º ciclo solar, y en 2013-2014 la actividad solar alcanzará su pico de amplitud, el cual predecimos que sería de 1,7 GeCJ. Pero usted dijo que la causa del zumbido del cielo puede estar en el núcleo de la Tierra, ¿qué significa? Kalilov. Hay otra causa posible más para estos sonidos, y puede estar en el núcleo de la Tierra. El hecho es que la aceleración de la deriva del polo norte magnético de la Tierra, que aumentó más de 5 veces entre 1998 y 2003, se encuentra hoy en el mismo nivel de intensificación que los procesos de energía del núcleo de la Tierra, ya que son los procesos en el núcleo interior y exterior los que forman el campo geomagnético de la Tierra. Como ya informamos, el 15 de noviembre de 2011, todas las estaciones geofísicas Atropatena registraron variaciones en 3 dimensiones del campo gravitatorio de la Tierra, y casi al mismo tiempo se registró un impulso gravitatorio de gran alcance. Las estaciones están desplegadas en Estambul, Kiev, Bakú, Islamabad y Yogyakarta. La primera y la última están separadas por una distancia de unos 10.000 kilómetros. Este fenómeno solo es posible si la fuente de esta emanación es a nivel del núcleo de la Tierra. Esa enorme liberación de energía desde el núcleo de la Tierra a finales del año pasado fue una especie de señal de salida, que indica la transición de la energía interna de la Tierra hacia una nueva fase activa. La intensificación de los procesos de energía en el núcleo de la Tierra son capaces de modular el campo geomagnético que, a través de una cadena de procesos físicos en el límite de la ionosfera y la atmósfera, genera ondas acústicas gravitatorias audibles, las cuales han sido escuchadas por la gente en la forma de alarmantes sonidos de baja frecuencia en diferentes partes de nuestro planeta. En ambos casos, aunque las causas de la acústica de las ondas de gravedad son de naturaleza geofísica un poco incomprensible, son indicativos del importante aumento previsto de la actividad solar y la actividad geodinámica de nuestro planeta. No hay duda de que los procesos en el núcleo rigen la energía interna de nuestro planeta, por lo tanto, habrá que esperar a finales de 2012 un fuerte aumento de fuertes terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y fenómenos climáticos extremos, con niveles máximos en 2013-2014.